¿Se puede ver la presentación? Sí, ok. ¿Se ve, no? Ya. Ya están grabando, ¿no? La clase. Sí, doctor. Dígame, ¿están viendo la presentación todos? Por favor, confírmenme. Sí, se ve, doctor. Sí, ok. Ya, perfecto. Entonces vamos a iniciar la práctica. La teoría, mejor dicho. Bien, el día de hoy nos toca hablar de lo que es la distosia de la dinámica uterina. Si ustedes recuerdan la clase que les hice sobre parto, ¿no? Uno de los acápites eran los factores del parto. Y dijimos que los factores del parto eran tres. El feto, que es el móvil, que es el que va a atravesar el canal. En segundo lugar, el canal. Y en tercer lugar, la dinámica uterina, que era la contracción uterina, ¿no? La fuerza que hace que el feto sea expulsado a través del canal. Entonces, no olviden nunca eso, son tres factores que van a intervenir en el parto. El feto, el canal y la contracción del útero, que es la dinámica uterina. Bien, cuando se altera alguno de los factores del parto, eso se denomina distosia. O sea, la distosia viene a ser la alteración o dificultad que existe en alguno de los factores del parto. Habrán distocias por el feto, su número, por su tamaño, por su actitud, posición, etcétera, etcétera, presentación, etcétera. También habrán distocias por el canal del parto, ¿no? Pelvis estrecha, tumores previos de la pelvis, etcétera, ¿no? Van a haber distocias por la pelvis. Entonces, eso ya ustedes lo han estado viendo en las anteriores clases. Hoy día nos toca ver lo que son las distocias de la dinámica uterina, o sea, la distosia de la contracción uterina, es decir, las alteraciones que tiene la contracción uterina que va a dificultar o complicar el parto, ¿ya? La contracción uterina, ustedes saben, es uno de los factores del parto que se puede alterar. Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy es primero ver cuáles son las características de la contracción, cómo se puede alterar la contracción, ¿no? Y qué entidades nosológicas se derivan de esa alteración de las contracciones uterinas. Eso tiene que estar bien claro, ¿ya? Eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué cosas son las distocias de la dinámica uterina. Esta definición es una definición sencilla según Mongrú. Son las anormalidades que se producen en la fuerza de la contracción uterina de tal manera que altera la evolución clínica del trabajo de parto y puede llevar por acción mecánica a interferir con los cambios metabólicos del feto. O sea, se puede constituir en una causa de sufrimiento fetal, incluso hasta de muerte fetal, ¿no? Como una alteración en la dinámica puede interferir en la evolución del parto y puede tener complicaciones graves y severas en el feto. Eso hay que tener presente. Que las contracciones están alteradas y al final el que se va a alterar más, el que se va a complicar va a ser el feto. Eso nosotros no queremos. Nosotros queremos que el niño nazca en buenas condiciones. Entonces hay que estar atentos. Entonces para eso nosotros tenemos que monitorizar nuestras contracciones uterinas.
además de los latidos cardíacos fetales, además de todo lo que se debe hacer en el parto, entonces la monitorización de la dinámica uterina es fundamental para saber si las características de la contracción están siendo alteradas, ¿no? Entonces ustedes ven que la dinámica, perdón, que las características de la contracción uterina está dada por la intensidad. Vean el cuadro de acá abajo. ¿Mm? Vean la forma que tiene la contracción uterina, de forma ondulada. El útero no está totalmente relajado, está ligeramente contraído permanentemente. Eso se llama tono. Siempre hay un tono, una contracción permanente, que es alrededor de 10 milímetros de mercurio, de 8 a 12, ¿no? Y a partir de ahí el útero se va a ir contrayendo y eso se llama intensidad. Y después va a haber un declive de esa intensidad y se lleva otra vez a la zona más baja, que es el tono. Y así, ¿no? Normalmente una contracción de esta pues dura aproximadamente 40 segundos, 40, 50 segundos. Y se deben haber 2 a 3 contracciones en 10 minutos. Entonces, muy importante, ¿no? Recordar que estas contracciones se inician a nivel de los cuernos del cuerpo del útero. Ahí hay unos marcapasos. Ahí es donde se inicia la contracción uterina, ¿no? Y va a ir descendiendo, como vamos a ver la triple gradiente descendente, que la contracción se inicia, es más intensa, dura más acá en el fondo, y va descendiendo. Se contrae fuerte arriba y abajo no tanto, de tal manera que eso va a permitir que el cuello se vaya abriendo, ¿no? O sea, que vaya dilatando. Entonces, la intensidad es una de las características principales de la contracción uterina, se puede alterar y va a tener una denominación. Cuando la contracción uterina es menor de 30 milímetros de mercurio, se llama hiposistolia. Por el contrario, si la intensidad es muy alta, mayor de 50 milímetros, durante el periodo de dilatación, nosotros estamos hablando de una hipersistolia. Lo normal es que esté entre 30 y 50, 40 promedio. La duración, igualito, ¿no? Las contracciones que duran menos de 20 segundos se llama hipocronía. Las que duran más de 60 segundos, hipercronía. También se denominan, se puede usar otro término, ¿no? Hipocronasia o hipercronasia. Pueden usar hipocronía o hipocronasia, es lo mismo, ¿ya? Entonces, para efecto de la clase estamos utilizando hipocronía. Menos de 20 segundos, hipercronía mayor de 60 segundos. También hay que tener en cuenta la tercera característica de la contracción uterina, que es la frecuencia. Cuando hay menos de 2 contracciones en 10 minutos, uno habla de bradisistolia. Si hay más de 5 contracciones en 10 minutos, estamos hablando de una taquisistolia, ¿no? Esas son denominaciones que nosotros tenemos que saber para poder, digamos, determinar ante qué tipo de entidad nosológica estamos. Se van a ver una serie de características que no van a ser el diagnóstico, ¿no? Y el tono, que la cuarta característica es el menos de 8 milímetros de hipotonía, más de 12 milímetros hipertonía. Recuerden que la hipotonía normalmente se da después del parto. Durante el parto, el gran riesgo es la hipertonía. Después del parto, el gran riesgo es la hipotonía, ¿ya? El útero, a veces no hay no solo hipotonía, sino atonía. El útero no contrae nada, se vuelve papel y comienza a sangrar después del parto. Y esa es la causa más frecuente de hemorragia postparto, ¿no? La hipotonía y atonía uterina. En cambio, la hipertonía, que es cuando el útero no relaja completamente, se queda permanentemente contracturado. El tono es más de 12, ¿no? Es el 20, 25, 30, 35. O sea, entre más severa sea esta hipertonía, mayor es el riesgo de que se prenda la placenta, que el útero se rompa, que haga un sufrimiento fetal, que se muera el niño, etcétera, como vamos a ver
entre un gato, puede haber problemas que puede traer la hipertonía y que nosotros tenemos que estar controlando atentamente para poder detectar esta patología que trae complicaciones y consecuencias que ya les he dicho. Acá a la izquierda, estas 5 imágenes, ustedes ven cómo es normalmente un útero, que no está grabado, ¿no? Las partes del útero, el cuerpo, el istmo y el cuello, ¿no? Con el orificio cervical interno y el orificio cervical externo hacia afuera. Ese es un útero normal, ¿no? Que mide de 6 a 8 centímetros y pesa más o menos entre 60 a 90 miligramos. Ese es el útero normal en una mujer que no está gestando. En cambio, cuando el útero gesta, y acá estamos viendo ya el útero gestante que ya está a término, ¿no? Entonces, pueden haber varias posibilidades. Primera imagen que vemos es de un útero grávido a término, donde ven el orificio cervical externo, el orificio cervical interno, el cuello todavía está largo, ¿no? Y está cerrado. Y se va formando en la zona donde era el istmo, se va formando una zona que se denomina segmento, ¿no? Eso es normal. En esta tercera imagen de acá del medio, ven un útero en trabajo de parto normal. Y ustedes como ven que el orificio cervical interno y externo ya se abrieron. Ya el cuello comienza a incorporarse y el cemento ya se hace más delgado, ¿no? Cemento pasivo. Ya está dilatando. Ese es en un primer momento, primer periodo de dilatación. En un segundo momento, en un trabajo de parto normal, ustedes ven que ya el cervix está totalmente abierto. Ya ustedes no diferencian. En este momento ya la cabeza está acá abajo, ya ni se palpa, el útero se ha incorporado totalmente, ¿no? El segmento está en su máximo tamaño y este está listo para la salida del feto, ¿no? Bien, y en la última imagen del lado derecho, ustedes ven un trabajo de parto anormal. Ustedes han visto que por algún motivo el parto no progresa, la cabeza se queda ahí por algún motivo, como vamos a revisar más adelante. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? El útero se comienza a contraer más, ¿no? Se contrae, ustedes ven cómo se engresa la musculatura del útero y el segmento se extiende, se alarga, formándose un anillo de retracción patológico. Entonces, físicamente nosotros vamos a poder ver esto, ¿ya? Cómo se forma esta diferencia entre el cuerpo del útero que está bien contraído y el segmento uterino que está bien extendido. Ese es el riesgo, porque si hubiera una ruptura uterina en este momento, siempre la pita se rompe por el lado más débil. ¿Y el lado más débil cuál es? El segmento. Esta es la zona donde ocurren normalmente las rupturas uterinas, ¿no? En el segmento. El segmento que está distendido al máximo, ¿no? Ahorita vamos a desarrollar todo esto porque lo puedan comprender mejor. La actividad uterina, nosotros podemos clasificarla como hipoactividad uterina cuando las contracciones son débiles, son contracciones de poca intensidad, de corta duración y con frecuencia alejada, ¿no? Eso en su conjunto va a ser inefectiva la dinámica uterina para determinar por eso la labor del parto. O sea, las contracciones son tan débiles que el parto no avanza. Se queda ahí la dilatación, se estaciona, se queda con dilatación estacionaria, no avanza el parto. ¿Por qué? Porque hay una hipoactividad uterina, hay una hipodinámica. Las contracciones están muy flojas, entonces no va a avanzar el parto. Por el contrario, por el otro extremo, tenemos la hiperactividad uterina, que se caracteriza por contracciones de intensidad aumentada.
de duración prolongada y frecuencia exagerada. Son contracciones muy intensas que duran al máximo y seguidas. O sea, no termina una contracción y está empezando otra, y una y otra, y una y otra, y duran y muy intensas, ¿no? Entonces eso se llama hiperactividad uterina. Ambas, tanto la hipoactividad como la hiperactividad, nos van a llevar a complicaciones en la labor del parto. Pero también existe un tercer tipo de alteración, que es la inversión de la triple gradiente descendente. Miren, antes les expliqué que las contracciones se inician a nivel de los cuernos uterinos. Los cuernos es la parte del fondo del útero donde desembocan las trompas, están insertadas las trompas, ahí están los cuernos. Y ahí en esa zona muscular hay marcapasos, que es donde se va a iniciar la contracción, ¿no? Uno a cada lado, izquierdo y derecho. Entonces ahí la contracción es más intensa, dura más, ¿no? Y va descendiendo. Es una triple gradiente descendiente. Las tres características son mayores en esta zona y va bajando para permitir la dilatación del cuello. En la inversión de la triple gradiente, entonces esos marcapasos que están en los cuernos no funcionan. Entonces funcionan otros marcapasos anómalos que se encuentran en la parte de abajo del útero, cerca del segmento, cerca del cuello. Entonces la contracción se inicia ahí, es más intensa, más fuerte ahí abajo, y va subiendo. Entonces se invierte. ¿Eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que la labor de parto se prolonga, no va a avanzar, no va a dilatar. Y a pesar de que tiene buenas contracciones, sí, pues, pero se inician abajo. Eso se llama inversión de la triple gradiente FC descendente, que es una alteración al igual que la hipoactividad uterina y la hiperactividad uterina. Son tres, ¿no? Entonces, estas alteraciones de la dinámica uterina, ¿qué van a traer como consecuencia? Acá vemos que, acá esto es lo normal, ¿no? El útero se contrae y el cuello va hacia arriba, ¿no? Comienza a dilatar, eso es lo normal. ¿De qué van a traer como consecuencia? Como le decía, en primer lugar, el parto prolongado. O sea, son tres entidades como que son consecuencia de la distosia de la dinámica uterina. La primera es el parto prolongado o parto disfuncional, ¿no? La segunda va a ser el parto precipitado. Y la tercera es el parto obstruido. Esos tres cuadros nosológicos nosotros vamos a diagnosticar cuando estamos controlando, cuando estamos atendiendo a nuestra paciente durante el periodo de dilatación. El primero, vamos a ir uno por uno. El parto prolongado. ¿A qué corresponde? A una hipoactividad uterina, ¿no? También se le conoce como inercia uterina. Lo que hemos dicho, o sea, sobre la hipoactividad uterina, que son contracciones de intensidad débiles, ¿no? Duran poquito, son alejadas. Esa es la hipoactividad uterina. ¿Qué nos va a traer como consecuencia? Un parto prolongado. Es decir, que el parto se prolonga en el tiempo, comienza a durar mucho. En vez de durar 6 horas en una multípara, ya pasaron 12 horas y la paciente sigue en trabajo de parto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tiene una hipoactividad uterina, las contracciones están muy débiles. Entonces tenemos que intervenir. Porque le hemos dicho que cualquier problema de la dinámica uterina, al final, ¿en quién repercute? En el feto, ¿no? Hemos dicho desde la definición, se repercute en el efecto. Y va a pagar, digamos, los efectos de esta alteración, va a ser el feto. Puede hacer sufrimiento y se puede morir incluso. Entonces es importante detectar esta hipoactividad uterina para que nosotros vamos a llamar parto prolongado o parto disfuncional. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué una paciente puede tener contracciones tan débiles? Hay varias causas, ¿no? Por ejemplo, las causas funcionales. ¿A qué se debe? La inhibición psicógena. Muchas pacientes tienen demasiado miedo al parto, bueno, sobre todo las primíparas, ¿no?
les produce angustia. Están en un sitio, digamos, desconocido, que es la sala de parto, con personas que no conocen, que muchas veces le tratan mal, o a veces rodeado de alumnos, que la paciente dice, no, son practicantes, van a practicar conmigo. Así lo toman algunas pacientes, ¿no? Y entonces eso les genera mucho temor, angustia, les genera pánico en algunos casos. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Esta inhibición psicógena. Trae como consecuencia que las contracciones se alejen, eh, se hacen más débiles y el parto ya no progresa. ¿Por qué? Porque la paciente entró en una inhibición psicológica por el miedo que le produce el parto. Y eso puede suceder. Llegó de repente con buenas contracciones, la internaron y entró en pánico ahí en sala de parto y las contracciones se le van. ¿Ya? Entonces hay que intervenir ahí para poder hacer de que el parto se reinicie en forma adecuada, ¿no? Pero también puede haber inhibición refleja. ¿Cuándo? Cuando está muy llena la vejiga o el recto. La vejiga tiene una vejiga llenecita de orina. El paciente está echada, no puede orinar, ¿no? O el recto, a veces la huella rectal está muy llena, el paciente está estreñida, no se deposiciona hace 3 a 4 días. Entonces siempre es preferible evacuar, evacuar la vejiga y evacuar el recto, como ya le hemos explicado. A ver, perdón. También existen causas de tipo secundario, como cuáles, el agotamiento materno, ¿no? Eso es muy frecuente. Las señoras, sobre todo primerizas, hacen una fase latente prolongada y desde que comienzan a tener contracciones creen que ya es de parto. Entonces se van al hospital y dicen, no, señor, usted está con uno, vaya, regrese, camine, está, camine, camine, se da vuelta, regresa, la vuelven a mandar a su casa, está así. Entonces, baje escaleras, dése vueltas al parque, la mandan. Y la señora ya no tiene ni hambre, está preocupada, está asustada, ¿no? Entonces, aparecen las contracciones, pero llega al hospital. Y cuando ya debe ella cooperar, estar en todo, digamos, en todo el trajín de lo que es la labor del parto, la paciente se agota. A veces están con ayuno prolongado incluso, entonces, un día sin comer, o 2 días. Entonces eso ocasiona agotamiento materno. Cuando la mujer está agotada, las contracciones también se alejan. Comienza a ser una hipodinamia uterina, ¿no? O hipoactividad uterina. También pueden haber causas de tipo mecánico, ¿no? La formación de las bolsas de agua es importante. ¿Por qué? Porque la bolsa de agua que está llena de líquido permite que la cabeza del feto descienda a través del canal. Es más fácil cuando hay líquido para que pueda descender, ¿no? Cuando no se forman bolsas de agua, entonces el encajamiento es seco. La cabeza está en roce, con fricción con las paredes de la pelvis, y entonces eso puede también traer como consecuencia que el parto se alargue y se prolongue, ¿no? La falta de apoyo de la presentación fetal sobre el cervix. Les decía en la clase anterior del reflejo de Ferguson, ¿no? Es cuando la cabeza va a presionar el cuello del útero y se va a desencadenar el llamado el reflejo de Ferguson 1, que consiste en la liberación de oxitocina que está almacenada en el óvulo posterior de la hipófisis. Entonces, ese reflejo de Ferguson, cada vez que se contrae el útero, la cabeza presiona el cervix y se libera oxitocina, que va a ocasionar más contracción. Para tener más contracción, más presión, más liberación de oxitocina. Entonces se hace un círculo beneficioso por parte. Pero cuando no hay apoyo de la presentación por el cerebro, porque la cabeza está muy alta, entonces también puede ocasionar que haya una hipodinamia, ¿no? ¿Por qué no avanza? Dicen ustedes.
sea que la cabeza está alta, no desciende, no hay reflejo de Fermi. Entonces ahí vamos a tener que intervenir. También en algunas pacientes tienen desarrollo insuficiente del músculo uterino, o sea, hipoplasia, sobre todo en chicas adolescentes, niñas de 15, 14 años, que todavía su útero no ha terminado de desarrollar, es un útero hipoplásico. O sea, no es un útero suficientemente grueso como para que se contraiga bien, ¿no? Provoca una buena contracción. Las contracciones de él son por hipoplasia. Y eso es bien difícil de poder corregir, ¿no? Tiene un útero que es tela, muy delgadito ese útero. Entonces no va a producir buenas contracciones. Si no hay buenas contracciones, no va a avanzar el trabajo de parto. Por eso muchas de estas adolescentes terminan pues en cesárea, ¿no? También pueden haber procesos regresivos o degenerativos, como la adenomiosis, los miomas, la obesidad. La adenomiosis es presencia de endometrio dentro de la musculatura lisa del útero. Ustedes saben que la cavidad uterina está revestida por un epitelio que se llama endometrio. A veces ese endometrio sale de la cavidad uterina, se va hacia las trompas, hacia el ovario, hacia el peritoneo. Eso se llama endometriosis, cuando sale fuera de la cavidad uterina. Pero en algunos casos ese endometrio infiltra el músculo. El músculo uterino se llena de endometrio. Eso se llama adenomiosis. Entonces la adenomiosis puede hacer de que el útero no se contraiga bien, ¿no? Porque está lleno de ese tejido endometrial. No hay una buena contracción. Lo mismo de los miomas, ¿no? Los miomas intramurales, no tanto los submucosos ni subserosos, pero sí los intramurales que comprometen la fibra muscular, la pared del útero, entonces no permite que el útero se contraiga bien, ¿no? Sobre todo si son múltiples. Hay algunos que son cantidad de miomas. La obesidad, bueno, se dicen que las células grasas infiltran pues todos los tejidos, ¿no? Entonces también van a ocasionar de que las contracciones sean débiles, ¿no? También puede deberse a la sobredistensión uterina. Si es un útero que es, mide la altura uterina, va a medir, pues, ¿qué le digo? Más de 40, 42, 43, y está sobredistendido, ya sea por que hay un polidrandios, que es un feto macrosómico, o es un embarazo múltiple, o está demasiado distendido, tiene 50 de altura uterina, uf, está sobredistendido, entonces es bien difícil que el útero pueda contraerse. Y si logra contraerse durante el trabajo de parto, tiene un gran riesgo que después del parto ya no contraiga. Es una atonía refractaria después del parto. Y por más que le pongas oxitocina, muchas veces no contrae el útero ya cuando ha estado demasiado distendido. Por eso la macrosomía, todo eso, mejor lo operamos para evitar, o sea, riesgo, ¿no? de hemorragia postparto o que nos va a hacer un parto disfuncional, que corregir a veces es difícil. Entonces son más o menos las causas más frecuentes que nos pueden ocasionar un parto prolongado o parto disfuncional. ¿Cuál es la clínica? Ustedes recuerden que de todos los partos, el 10% no va a ser un parto, no va a hacer un parto disfuncional. O sea, van a tener, cuando ustedes atiendan, pues 10 pacientes, por lo menos uno va a ser un parto disfuncional, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza? Lo hemos dicho, si es una hipoactividad uterina, habrá hiposistolia, hipocronía, bradisistolia. Pero ojo, el tono es normal, no hay hipotonía, ¿ya? La hipotonía va a ser después del parto. Entonces, lo característico es que la dilatación no progrese en el tiempo esperado. Ya ustedes van a ver si es primeriza o primípara o si es multípara, ¿no? Ya habíamos hablado de los tiempos, pero si la dilatación se mantiene por 4 horas,
Ya se denomina dilatación estacionaria. Vamos a suponer que a las 6 de la mañana ustedes examinan a una paciente y está con 6 centímetros. La dinámica es pobre. Ustedes la han vuelto a examinar a las 10 de la mañana, 4 horas después, y sigue con 6 centímetros. Y la dinámica es pobre, ya. Se está haciendo un parto disfuncional o parto prolongado. Ahí tienen ustedes que intervenir para que no se complique más. El manejo, ¿cuál debe ser el manejo en el caso de un parto disfuncional? Recuerden siempre que el tratamiento debe ir dirigido a la causa que lo origina, ¿no? A veces las causas ya las hemos visto, ¿no? Depende de otros factores, depende de complicaciones, enfermedades. Entonces, en lo posible deben ser corregidas. Si no se pueden ser corregidas, hay que terminar por vía alta. Pero en general, cuando uno tiene una paciente que se está haciendo un parto disfuncional, entonces la colocan a la paciente en posición lateral izquierda. Siempre pongan a la paciente de riesgo lateral izquierda para que haya un mayor flujo de sangre de la aorta hacia el útero, hacia la placenta, hacia el feto. Hay que hidratarla, ¿no? Aquellas pacientes que están con ayuno prolongado, hay que hidratar a la paciente. Si la cabeza está muy alta, hay que hacerle agnotomía, ¿no? A veces agnorexia. Agnotomía no es lo mismo que agnorexia. Agnotomía es cuando yo rompo la membrana, hago una ruptura artificial de la membrana para permitir que la cabeza baje, ¿no? Y se desencadene el reflejo de Ferguson. En la agnorexis, yo meto mi dedo a través del cérvix y despego a las membranas ovulares, la despego del cérvix. ¿Para qué? Para que se liberen prostaglandinas. Entonces, cuando yo hago la agnorexis, estoy liberando prostaglandinas naturales, ¿no? Que están ahí en el endometrio. Y esas prostaglandinas van a intervenir favoreciendo la contracción uterina. Si el útero a veces está grueso, no está bien incorporado, está muy tenso, entonces nosotros podemos administrar un antiespasmódico, ¿no? Un antiespasmódico inyectable. Cualquier antiespasmódico que sea común a la atropina, ¿no? O sea, a la iosina, mejor dicho. La iosina, hay una serie de nombres, buscapina, el que gusten. Entonces se coloca un antiespasmódico y eso va a ayudar a que el útero se relaje, ¿ya? Luego ustedes pueden utilizar oxitocina. La oxitocina se va a administrar por infusión. En 1 litro ponen 10 unidades. Si van a utilizar medio litro, ponen 5 unidades. Pero lo clásico es en 1 litro poner oxitocina 10 unidades, ¿no? Y empiezan con 8 gotas, que son 4 miliunidades. Y ven la respuesta. Esperan 15 minutos y esperan que las contracciones se mejoren. Si no hay mejoría, a los 15 minutos le aumentan 4 gotas más, ¿no? Que eso va a significar, pues, aumentarle a 12 gotas, o sea, 6.000 unidades. Y así le van aumentando cada 15 minutos hasta que haya un buen patrón. A veces con 4.000 unidades nomás es suficiente, o sea, con 8 gotas. Y si ya tiene buena dinámica, ya no la aumenten más, si no le van a ocasionar una hipertonía. Ahí nomás lo dejan. Siempre la oxitocina administrarla en forma endovenosa, ¿eh? Como les decía la vez anterior, se utilizaba intramuscular y algunos ponían un cachito, ¿no? Una gotita, una unidad endovenosa, pero eso ya no se usa. Solamente por infusión, por goteo. 8 gotas, 4.000 unidades, listo. Aquellas pacientes que están con agotamiento materno, que los latidos están alterados, que la paciente está a veces muy ansiosa, desesperada, siente que no puede respirar bien, ¿no? Entonces, oxigenoterapia. Entonces le pasan
en mascarilla oxígeno o con cánula, pasar de 4 o 5 litros por minuto como máximo. No le vayan a poner 8, 9 o 10 litros, porque eso le puede ocasionar daño al feto. Le produce una displasia retrolenticular, ¿no? Que puede dañar la vista del bebé. Entonces hay que tener cuidado con la administración de oxígeno, que no debe ser muy alta para evitar daños en el bebé. Tener presente también que ustedes pueden utilizar antibióticos cuando se han realizado demasiados tactos vaginales, ¿no? Ustedes saben de que normalmente se hacen unos 6 tactos durante el trabajo de parto, ya. Eso es lo suficiente. Si hay más de 6, el problema es que como estas pacientes no dilatan, ¿quién la examina primero? La obstetriz o el interno. Llama al R1. El R1 llama al R2. El R2 al R3. El R3 el asistente. Y el asistente va con su par de alumnos. Y todos se examinan, ¿no? Entonces, cuando hay mucho tacto, se corre el riesgo de llevar un microbio, una bacteria hacia el endometrio. El paciente puede hacer endometritis. Que lo han hecho como 40 tactos, todo el mundo lo ha examinado, la pobre señora. Entonces, ese es el riesgo, pues. Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Administrar el antibiótico. Que se administra una cefalosporina, puede ser una cefalotina, inyectable 1 gramo cada 8, pueden darle cestraxona también, ¿no? 2 ampollas y punto, en staff. Todo eso con la paciente pueden monitorizar, ¿no? Pero ya de esa manera ustedes evitan de que la paciente se vaya a complicar y hacer una endometritis postparto, ¿no? Una endometritis puerperal. Y entonces esas son las medidas más o menos que ustedes deben tomar cuando realizan la atención o el manejo de un parto disfuncional. Si no hubiera mejoría con las medidas que les he mencionado, te da un tiempo prudencial, ¿no? Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ves que si no avanza, termina en cesárea. Muy bien, el segundo problema que vamos a tener es el parto precipitado. Este es todo lo contrario del parto prolongado, parto disfuncional. ¿Por qué? Acá hay una hiperdinamia. O sea, acá hay un exceso de contracciones uterinas muy intensas que duran mucho, muy seguidas. Entonces el parto precipitado se llama así cuando dura menos de 1 hora en una multípara o menos de 2 horas en una primípara. Y muchas veces va a terminar en forma tumultuosa, o sea, un desastre. O sea, todos quisieran que el parto durara así. Qué bueno fuera que un parto durara 1 hora o 2 horas, ¿no? Me refiero a los que atendemos el parto, salir rápido, pero no. El parto ya les he dicho su hora, de 5 horas a 10 horas. Y cuando se acelera demasiado por la alteración de la dinámica uterina, entonces eso puede ser, digamos, de riesgo tanto para la madre como para el bebé. ¿Cuáles son las causas? Normalmente hay una mayor excitabilidad de los centros nerviosos del útero o aumento de las neurosecreciones, oxitocina. Recuerden que a veces también puede ser iatrogénico, como se están induciendo el parto y le han administrado demasiado oxitocina, pues ocasionan un parto precipitado. En 1 hora salió y le pusieron mucho a chorro de repente la oxitocina endovenosa. Hay que tener cuidado, ¿no? La mayor excitabilidad, por ejemplo, se da en los casos de eclampsia, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión inducida por el embarazo, que hacen preeclampsia severa, eclampsia. Estos pacientes tienen una mayor excitabilidad de los centros nerviosos del útero, ¿no? Esos pacientes van a hacer de repente parto precipitado. Hay que tener presente. Y el parto precipitado no es bueno. Podemos lesionar al feto. Hay que tener presente eso. No es bueno que salga tan rápido. Es mucho riesgo. También en algunos casos de mujeres de contextura vigorosa, ¿no? Tienen un útero, como se dice, suculento,
un útero grueso, fuerte, que se contrae tremendamente. Y eso puede ocasionar, o sea, que las contracciones sean más intensas, más fuertes, más seguidas, ¿no? Eso ya va a depender de la contextura de cada paciente, lo contrario a la hipoplasia uterina, ¿no? Lo que decíamos antes, en el parto prolongado. La clínica, ¿qué es lo que caracteriza a este tipo de pacientes que están en parto precipitado? Este parto precipitado se caracteriza por aparecer con la iniciación del trabajo de parto, o sea, desde el comienzo va rapidísimo. Existe una hiperactividad uterina, hay taquisistolia, hipersistolia e hipercronía. Se conserva la triple gradiente descendente y todo esto va a llevar a una dilatación e incorporación rápida. Muchas veces llega tu paciente, está con 3 y en media hora ya quiere pujar. Si está haciéndole la historia recién. La examinia está completa, ha hecho un parto precipitado, por alguna razón, ¿no? También puede ser psicológico, que no lo ha puesto acá, pero puede suceder, ¿no? Que tengamos un caso así. Normalmente una paciente que está haciendo un parto precipitado está muy agitada y se queja de dolores casi continuos, se queja de dolor, las contracciones después son intensas. Ustedes palpan, se va a apreciar una dureza exagerada, casi leñosa del útero, ¿no? Está duro por la contracción. Y estas contracciones se suceden casi sin reposo, o sea, una tras otra, subnitrante. No ha terminado uno y ya empezó la otra, y la otra, y la otra, y es así, o sea, no hay prácticamente intervalos de relajación, como sucede normalmente en una contracción, ¿no? Acá, como podemos ver, la contracción llega a su acné y se relaja, ¿no? Que no llega a cero la intensidad, se queda más o menos en 10 y eso se llama tono, y luego aparece la otra, contracción y la otra. Pero ustedes ven acá hacia el lado derecho, se ven cómo las contracciones se van haciendo, ya no relajan, se van haciendo subnitrantes, y son muy seguidas y permanentes casi, sin relajación. Entonces, este parto precipitado puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque puede desprender la placenta. Entonces, las contracciones se producen casi tan intensas y de repente el feto no ha nacido y la placenta ya se desprendió. Eso se llama DPP, desprendimiento prematuro de placenta, que puede ocasionar la muerte del feto, incluso de la madre, puede producir CID, puede producir hemorragia. Una serie de problemas no puede producir el DPP. Ya en la clase de DPP ustedes deben, si ya la tuvieron, ya han revisado. Y si no, van a revisar, ¿no? Lo que significa el DPP como causa de hemorragia. También puede haber traumatismos y desgarros del canal del parto. Se desgarra el cuello, se desgarra toda la vagina, se desgarra el perineo, se va hacia el ano, se desgarra de repente la mucosa rectal, se abre todo. Ha salido como un misil, con una fuerza tremenda, no había forma de evitarlo y sale el feto desgarrando todo. Sobre todo si los tejidos no son buenos de la madre. Hay mujeres que tienen sus tejidos bien friables, fácilmente se desgarra. Ese niño va a salir pues como un torpedo rompiendo todo, ¿no? También puede ser perjudicial porque la evacuación brusca del útero en realidad es del abdomen, ¿no? Predispone al shock. Cuando se evacúa muy rápido el abdomen, te puede dar un shock neurogénico. Entonces el paciente se choca. El niño salió, pero tan rápido que cayó al suelo, la paciente está chocada, ¿no? Entonces sale en segundo. Ese es otro de los problemas que puede ocasionar un parto precipitado, ¿no? Predisponer al shock. El útero, después del parto, se va a retraer mal. ¿No? Se contrajo rápido, ¿entiendes? Durante el parto salió el niño y ahora ya no se contrae. ¿Qué te ocasiona? Atonía uterina. Es terrible. ¿Y la atonía uterina qué nos ocasiona? Hemorragia. Hemorragia postparto.
Entonces, ese es el gran riesgo, ¿no? Y ya ustedes le ponen oxitocina, eso para que se contrae y no se contrae con nada. Entonces, tenemos que agotar todos los métodos que hay para contraer el útero en el caso de una uterina, en el caso de una atonía uterina postparto. Finalmente, también el parto precipitado es perjudicial porque va a exponer al feto al traumatismo y a la hipoxia. Ya le dije que a veces el niño se sale pues, en el baño, cae en el water, sale en el taxi, llegando al hospital, cae al suelo. Si está en el hospital, a veces sale con tal fuerza que se va hacia el balde, o muchas veces ha caído al suelo. No te da tiempo ni para ponerte los guantes. Te estás poniendo los guantes y el niño ya está en el suelo. Entonces, ese es lo grave del parto precipitado. No te da tiempo. Por más intención que tú tienes de llevarla a sala de parto, de esto, la estás llevando en la camilla porque está ya hospitalizada y igualito, se sale en el camino, se sale en la camilla, en el ascensor o donde esté. Ese es el parto precipitado. Y los riesgos ya los hemos visto, todo lo que puede pasar, ¿no? Y lo más grave es que cuando el bebé se cae, se golpea, puede tener fractura de cráneo, puede tener hipoxia, una serie de hemorragia intracerebral, etc. Entonces, muy peligroso. No es bueno el parto precipitado por todas estas consecuencias que puede tener, ¿no? Que no siempre es así, ¿no? Pero en muchos casos sí. El manejo, hay que intentar identificar la causa que provoca el trastorno, cambiar la posición de la embarazada, administrar útero inhibidores, ¿no? Eso, la petidina es buena. Yo he tenido así pacientes que están con la contracción. Tú le pones petidina, me dan ampolla nomás, 50 miligramos de endovenoso lento y listo. La paciente se relaja, la desconectas. Las contracciones también se atenúan. Antes usaban anestésicos, ¿no? Como el cloroformo, el éter, el tricloroetileno, que eran buenos para manejar este tipo de casos, pero ya no se usan porque produce depresión respiratoria en el feto. Entonces, no podemos someter a riesgo. Nace el niño y no respira. Entonces hay que intubarlo y todo es un problema y de repente se puede morir. Entonces no usar ya esos anestesios. La petidina sí. La petidina no va a ocasionar mayor daño y va a relajar a la paciente en ese momento, que cuando está demasiado excitada. Se pueden también administrar sedantes del útero tipo beta-adrenérgico, como el isosuprina o la ritodrina, o nifedipino sublingual a dosis establecida, que me parece sería lo más rápido, el nifedipino. Pero hay que tener cuidado porque a veces estos sedantes eso no nos da tiempo. En los casos que yo he tenido, y he tenido un montón de casos, no te da tiempo para nada. Dice, ponle un beta, ponle isosuprin, mientras te vas a buscar la ampolla, el suero, ya el niño ya nació. Entonces, esas medidas son, pues, más que nada teóricas, ¿no? Pero en la práctica no se pueden llevar a cabo por la rapidez en que se presenta todo. Si se ha instalado sufrimiento fetal agudo, terminar el embarazo, pues, por la vía más rápida, ¿no? La vía más rápida va a ser siempre, en estos casos, la vía vaginal. Tenemos que llevar y atenderlo. Si está con sufrimiento fetal, sacarlo rápido, porque si no va a ser peor, ¿no? Entonces, lo importante que ustedes deben recordar en este segundo caso, ¿no? El parto, prolongado, parto disfuncional y el parto precipitado son los dos casos de tipo de parto que son consecuencia de una alteración de la dinámica uterina. La hipodinamia y la inversión de la triple gradiente nos van a producir un parto prolongado. Y la hiperdinamia nos va a producir un parto precipitado. Muy bien. Esas son las consecuencias, digamos, ¿no? Hemos visto rápidamente estos dos casos, estos dos tipos de distorsión. Ahora vamos a ver un tercer cuadro, ¿no? El parto obstruido.
Parto obstruido. El parto obstruido es bien importante. Si ustedes analizan, o sea, la causa de muerte materna, en primer lugar, a nivel nacional sigue siendo la hemorragia. En segundo lugar, sigue siendo la enfermedad hipertensiva del embarazo. Aunque eso se ha invertido en Lima. En Lima hay más enfermedad hipertensiva del embarazo que hemorragia. Muerte, me refiero. En tercer lugar, las inversiones, las infecciones. En cuarto lugar, teníamos el aborto. Y en quinto lugar, el parto obstruido, ¿no? Que está dentro de las principales 5 causas de muerte materna. Pero el parto obstruido, digamos, se puede dar en zonas rurales, ¿no? En zonas rurales, en zonas donde no hay profesionales de la salud, donde no haya posibilidades de referir a la paciente. ¿Por qué? Porque el parto obstruido se da como consecuencia de un mal diagnóstico. O sea, el médico que está atendiendo el parto o el profesional de salud que está atendiendo el parto no se da cuenta de qué, de que es imposible que ese feto atraviese el canal, ya sea porque el feto es muy grandazo, la pelvis es muy chica, o el feto está en una mala actitud de presentación, está con la cabeza extendida. Entonces es imposible que ese feto atraviese el canal, no va a atravesar, imposible. Se puede morir igualito, no va a atravesar, ni muerto va a salir. Entonces, ustedes hacen mal el diagnóstico, no se dan cuenta que era un feto de 5 kilos. Y la pelvis era normal. La pelvis normal sí, pero el feto de 5 kilos no va a salir, por más que haga, ¿no? Pero el feto es normal, 3,500, pero esa pelvis es estrecha, mira ese estrecho medio. Mira las espinas del sacro, el sacro es plano, o hay exostosis del sacro. O no te diste cuenta que el estrecho inferior era bien estrecho y que era una pelvis triangular, pelvis androide, o pelvis infundibuliforme, en forma de embudo. Entonces va a entrar rápido por arriba, fácil, y ahí se va a estacionar, ya no va a avanzar más. Por más que tú le pongas, que tenga buena dinámica, le pongas, no va a salir ese, imposible, no sale. No son compatibles, eso se llama incompatibilidad cefalopélvica o desproporción cefalopélvica, que es la causa más frecuente del parto obstruido. También el parto obstruido puede deberse a otras cosas, ¿no? Pero puede haber un obstáculo, un tumor previo, puede haber algo ahí que impide el pasaje del feto, pero va a ser imposible que el feto pueda salir a través de esa pelvis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama ese cuadro? Parto obstruido. Acá la causa de la dinámica uterina no es primaria. O sea, no es que, como en las anteriores, que la causa era primaria, que la contracción uterina se había alterado, ¿no? Acá la causa es secundaria. Acá primero va a haber un incremento de la actividad uterina. ¿Para qué? Para tratar de vencer el obstáculo. O sea, el útero se sobreesfuerza para ayudar al feto a atravesar la pelvis y se contrae en forma intensa. No lo va a lograr. Entonces va a pasar dos cosas. O el útero se rompe, una rotura uterina, lo cual es una complicación grave, severa, ocasionada la muerte del feto y de la madre, o se queda en una contractura permanente. El útero se queda contracturado, desaparece el dolor, todo como vamos a ver, el feto se muere y el útero comienza a degenerar. Esas dos posibilidades pueden pasar. Entonces, recordar el parto obstruido. Existe la imposibilidad mecánica para que se cumpla el mecanismo del parto. ¿Por qué? Por presencia de un obstáculo. Imagínense un feto que está en transversa, está atravesado, jamás va a salir por el canal vaginal, ¿no? Entonces hay que tener igualito, con la cabeza, hay una desproporción cefalopélvica igualito. Eso es más o menos lo que ya le he explicado, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las causas? Las causas más frecuentes, ¿no? Es la incompatibilidad cefalopélvica. Ya le expliqué.
Si está en situación transversa, lo que le he dicho al último, también no imposible. Si está atravesado, ¿cómo va a salir? Su cabeza está por un costado. Los tumores previos, ¿no? Pues hay un tumor ahí metido en la pelvis, que puede ser un quiste de ovario, un quiste de Gardner de vagina, cualquier tumor que esté metido ahí en la pelvis no va a dejar que el niño atraviese el canal, porque va a obstruir el paso del feto, es imposible, aunque la pelvis sea normal y el feto sea normal, no va a salir. La conglutinación cervical, que es un tipo de estenosis cervical, donde el cervix está estenosado y está pegado. Entonces, vienen las contracciones y el cuello no dilata por nada del mundo, pero la dinámica es buena, no dilata, el niño no va a salir, eso va a estallar. Eso se llama conglutinación cervical, que felizmente es raro, ¿no? He visto un solo caso, pero bueno, es una de las causas. Pero la más frecuente, recuerden, eso es la incompatibilidad cefalopélvica. En todos estos casos ha habido falla del diagnóstico. No nos dimos cuenta que la cabeza era incompatible con la pelvis. No nos dimos cuenta que el feto está en traversa, lo cual sería el colmo, ¿no? No palpamos que había un tumor ahí metido en la pelvis. Y esto de la conglutinación, bueno, eso por descarte va a ser al final y es muy raro. Que tienen que empezar siempre lo más frecuente, la incompatibilidad cefalopélvica. Entonces, la parte clínica va a tener tres fases, ¿no? Hasta su resolución total. La primera fase va a haber una hiperdinamia hipertónica, o sea, hiperdinamia, ¿no? Ya le dije, hay una hiperdinamia, quiere decir que hay una hiperactividad uterina, hay polisistolia, taquisistolia, y en este caso, con hipertonía, a diferencia de otros casos, que hay una hipertonía. Y es característico también el dolor exagerado y continuo en la región hipogástrica. O sea, la paciente se va a quejar intensamente, que le duele mucho. ¿Dónde? A nivel del hipogastrio. Y se queja y llora y se levanta y ruega y pide, que ustedes pongan atención en eso no es normal, que le duela tanto, ¿no? Y ya hay una hiperactividad, si ustedes examinan las contracciones son intensas, seguidas, duran mucho. Es una hiperdinamia, está viendo. ¿Por qué? Porque el útero se está contrayendo mucho para tratar de vencer el obstáculo, pero no se puede. Si ustedes examinan, van a encontrar una gran sensibilidad uterina. El útero está muy sensible, no se puede ni tocar. Y hay una dureza permanente. O sea, está permanentemente contraído el útero. O sea, hay una hipertonía. Si ustedes escuchan los latidos fetales ya están alterados en esta fase. Ese niño, por el efecto de la hipertonía, ya no le está llegando buena oxigenación, buena circulación. Entonces, está empezando a ser ya una hipoxia ese feto. Entonces, después de esta primera fase, acá va a evolucionar a la rotura uterina o una hipodinamia secundaria por fatiga muscular, que era lo que hemos dicho, ¿no? O se rompe el útero o se queda contracturado. Y ya no hay más, desaparecen las contracciones y se queda así permanentemente contracturado. Entonces, muy bien. Esta primera evolución a rotura uterina es fácil que uno lo pueda diagnosticar, ¿no? Que se denomina eminencia de ruptura uterina. Entonces, esta es la segunda fase clínica. Antes que se rompa el útero, entonces se produce un síndrome que nos está avisando que el útero se va a romper, que es el síndrome de Van Frommer-Pinar. Entonces, como consecuencia de que las contracciones intensas y seguidas son ineficaces para que el feto pueda atravesar el canal, entonces lo único que va a conseguir es retraer las fibras musculares hacia dónde, hacia arriba, como le mostraba en la primera imagen al comienzo. El segmento se adelgaza, se distiende exageradamente. Entonces ustedes clínicamente van a ver una diferencia entre el útero contraído y el segmento distendido. Y se va a ver como una franja ahí en el abdomen, como una depresión. Eso se llama el anillo de Van Der. El anillo de Van Der es un signo que ustedes pueden observar y diagnosticar.
Ustedes ven anillos de Van, quiere decir que el segmento está muy hiperextendido, que ese útero se pueda romper, ¿no? Entonces, ese es el primer signo de este síndrome, ¿no? También se va a acompañar con un estiramiento exagerado de los ligamentos redondos, ¿no? Los ligamentos redondos están más o menos a nivel de los flancos. Ustedes palpan los flancos y van a sentir ahí unas cuerdas tensas que van desde el fondo del útero en dirección al hipogástrico. Ustedes la tocan, le huele y están engrosadas. Eso normalmente no se palpa. Son los ligamentos redondos que se están estirando. El útero, como se ha contraído hacia arriba, está jalando los ligamentos redondos hacia arriba. Eso se conoce como el signo de Frombe, o sea, la palpación de estos ligamentos redondos. Y es característico también de este síndrome, ¿no? Es otro signo que nos está avisando que el útero se va a romper. También va a haber edema y éstesis sanguínea del cervix, de la vagina y la vulva. Como consecuencia, la paciente va a empezar a sangrar. Una sangre oscura y escasa, es un poquito de sangre, pero ya comienzan a haber huellas de sangrado oscuro. Eso se llama el signo de Pinar. Ustedes ven un anillo de Van, palpan los ligamentos redondos a nivel de los flancos, ¿no? El signo de Fromm. Y ven que hay un sangradito vía vaginal oscuro, ¿no? Escaso, que ese es el signo de Pinar. Entonces ustedes ya tienen los tres signos de este síndrome. Y sumado al dolor intenso en la región del segmento, todo eso constituye la inminencia de la ruptura uterina. O sea, es inminente, ese útero se va a romper si ustedes no actúan. Deben actuar y tratar la rotura, ¿no? Prevenir la rotura, mejor dicho, haciendo cesárea. No actúan y no siempre se rompe el útero. Entonces va a haber algunos casos, que son muy pocos, en que el útero no se rompe y nos lleva a la contractura del útero, ¿no? O sea, este síndrome de Van Frommer-Pinal, junto con el dolor intenso, nos dice que hay una inminencia de ruptura. Entonces, el útero se rompe o se queda contracturado. Una de dos. Esto es más o menos así, ¿ven? Este es el útero contraído y miren el segmento, cómo se ha sobredistendido y esa depresión que ustedes ven que limita el cuerpo del útero con el segmento se llama el anillo de Van. Este es el anillo de Van. Acá podemos verla apreciar. Es una señora cesariana anterior que la sometieron a trabajo de parto. Ustedes ven el útero que está un poquito debajo del ombligo. Ustedes ven una depresión ahí, que está el cuerpo. Y acá abajo es el segmento que está sobredistendido. Acá en medio está el anillo de Van, que pueden apreciar claramente. El anillo de oro. Ya este útero está a punto de romperse. Más si la señora ha sido cesariana, ese segmento debe ser tela de cebolla. En cualquier momento se rompe, si es que ya no se ha roto. Esta es otra imagen donde usted está señalando la zona de depresión. Parece que hubieran dos úteros, ¿no? Y casi en el medio, pues estás sobredistendido. Hacia el lado derecho es el segmento, mire cómo está de sobredistendido. Y hacia el lado izquierdo de la imagen está el fondo del útero. Entonces está señalando, ¿no? Casi a nivel del ombligo está esa depresión que es el anillo de Van. Acá vemos también otra paciente, ¿no? Le van a hacer cesárea, ustedes ven el útero contraído, el segmento y una depresión entre el cuerpo, ¿no? Y lo que vendría, donde debería estar la vejiga, que es el hipogastrio, en realidad ese es el segmento, que está sobredistendido. Ustedes pueden ver, entonces aprecian el anillo de Van. Si palpan los flancos, seguramente van a palpar los ligamentos redondos. Es probable que esta señora esté sangrando y tenga todo el síndrome completo. Y con seguridad está quejumbrosa, las contracciones están muy seguidas, los latidos cardíacos del feto están alterados. Entonces ahí con buen criterio lo están operando. Si por A o B ustedes no actúan,
Bueno, no ustedes, porque todos ustedes estoy seguro que actuarían, pero si están en una zona alejada, digamos, y quien está teniendo el parto no actúa, el útero se rompe. Y si no se rompe, en algunos casos, se va a quedar contracturado, ¿no? Es la etapa final de la lucha de la contracción contra un obstáculo. Y como consecuencia del prolongado y excesivo trabajo, las fibras musculares sufren procesos degenerativos irreversibles. Ya en esta etapa desaparece el dolor, desaparecen todas las molestias. Yo recuerdo mucho cuando recién llegué a la maternidad, me trajeron una paciente en esta etapa, contractura. Era una señora que habían estado atendiendo en provincias, en una zona rural, en Ollón, creo, si mal no recuerdo. Se demoraron mucho en traerla, todo. Bien, era época del terrorismo, estoy hablando del año 90. Y a esa señora la habían sometido a trabajo de parto con el feto intraversa, o sea, el feto estaba atravesado, hacia lo ancho. La cabeza estaba por el flanco izquierdo, más o menos. El feto estaba atravesado. Y así le habían sometido el trabajo de parto. Y la señora tenía, creo, cerca de 24 horas en trabajo de parto. Decía, estaba con contracciones muy fuertes, pero ahora ya le han pasado. Decía, ya le han pasado, estaba en esta etapa. Ya el feto estaba muerto. Estaba degenerando todo. Lo abrimos y yo me recuerdo mucho, tengo que hacer histerectomía con feto adentro, así todo, sacamos nomás. Y ya felizmente la paciente, ya era una señora que tenía como 6 hijos, creo. Felizmente evolucionó favorablemente, ¿no? Antibióticos y todas las medidas. Y evolucionó, o sea, pero esos casos se ven, pues en un hospital es inadmisible que suceda esto, pero en zonas rurales, lejanas, donde no hay personal de salud, puede pasar eso, ¿no? Está atendiendo una persona totalmente improvisada, ¿no? Una comadrona, un curioso, no sé. Entonces, pues, no saben, pues, de medicina, no saben el diagnóstico, o a veces no pueden evacuar, quisieran evacuar y no tienen los medios para evacuar. Y muchas de esas pacientes se mueren ahí, se mueren, y por eso es una de las causas de mortalidad materna, el parto obstruido. Entonces, cuando vean, estén en ese room, ustedes tienen que estar atentos a este tipo de cosas, evitar, examinar ante cualquier posibilidad de que sea un feto grande, la pelvis no sea buena, o cualquier problema que haya, el feto esté atravesado. Entonces, inmediatamente derivarla, referirla a un centro donde haya personal especializado para atenderlo. Y ustedes examinan en esta etapa a la paciente, a la palpación, el útero va a estar duro, leñoso, va a estar como piedra, primero como leña y después como piedra. El anillo de Van se halla muy alto y pronunciado, pero ya no hay contracciones, está permanentemente contracturado, desaparece ya la dinámica. Los latidos, normalmente en esta etapa ya no hay latidos. Entonces, como ya no hay relajación, contracción, ya no hay dinamismo, y el parto se detiene ahí y el útero comienza a degenerar. La fibra muscular lisa del útero comienza a degenerar. Si lo dejas ahí, feto muerto, pasan los días, la paciente se va a morir, ¿no? Y me refiero a una zona rural. En un hospital no debe nunca suceder esto. Pero ustedes tienen que saber que esto puede pasar, que esto pasa, mejor dicho, en las zonas alejadas. Imagínense hacer el serum donde yo hice, ¿no? Donde estaba en el Alto Amazonas y llegaba un hidroavión de Iquitos una vez a la semana, y a veces dependía del buen tiempo, que no hubiera tormenta, nada, porque si no el hidroavión no bajaba, y pasaban 2, 3 semanas a veces incomunicado. Tú tienes una paciente de este tipo, ¿cómo hace para evacuarlo? Es terrible, ¿no? Son situaciones que se dan y ustedes tienen que estar preparados como médicos cuando les toque asumir, ¿no? Cuando estén en el serum, ya ustedes van con su título de médico y las decisiones que ustedes toman va a depender única y exclusivamente de ustedes. Tomar buenas decisiones, saber examinar, tener criterio médico. Eso es lo fundamental. Eso ustedes lo van a adquirir en el internado, el criterio médico.
saber qué cosa es lo que puede pasar, si que hacen tal cosa o dejan de hacer tal cosa por criterio. Y deben siempre no cargar con el muerto solo, de llamar, deriven, no se hagan problema. Aunque en estos casos es terrible cuando uno se le muere una paciente así en estas condiciones, ¿no? Estando en una zona rural, me refiero. Y no haber, darse cuenta oportunamente, no haberla derivado. Acá, mire, vemos un caso extremo, ¿no? Cómo está hiperdistendido el segmento del anillo de Van y el útero, la forma como está contracturado. Y este es un útero enorme, debe ser un macrosómico, que le han dado trabajo de parto. Un macrosómico no va a salir pues en la vía, va a atravesar. Y si el feto se muere, igualito, tienen que operarla. No, 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 ya se murió, ya, y ya déjala que la haga por abajo porque ya se murió. No va a salir, aunque esté muerto. De todas maneras tienen que operarla. Mira, este útero está a punto de romperse. Así que no se ha roto ya. Tremenda sobredistensión del segmento. ¿Cuál es el manejo? El manejo es, en todos los casos, es la operación cesárea, aún con feto muerto. No hay otro tratamiento, hay que entrar a operar. Si usted tiene una desproporción cefalopélvica, opere. No hay nada que hacer ahí. Si ustedes insisten por el parto vaginal, le va a pasar eso, parto obstruido. Finalmente voy a terminar esta clase simplemente recordando una anécdota, ¿no? Que lo recuerdo porque fue ocasionado por un residente que fue mi alumno de Villarreal, así como usted, y que era pegado a mí, ¿no? Yo le di muchos partos, le di muchas cesáreas de interno. Tengo como 4 cesáreas yo le di. Y era empeñoso. Sabía, regresó a hacer la especialidad ahí a la maternidad. Pero cometió un error grave, o sea, siendo R3. Eso es lo que ustedes nunca deben hacer. Mire, viene una paciente, más o menos a las 2:30 de la mañana, llega a sala de partos, una paciente de 19 años, primigesta, controlada, tiene una altura uterina de 39. Ese era un feto casi más o menos 4 kilos, aproximadamente, estaba alrededor de los 4 kilos. Entonces el residente que les digo, la examina, le hace su trazado y evalúa. Entonces la dinámica era buena, tenía buena dinámica, buenas contracciones. Los latidos estaban alrededor de 160, pero no pasaban los 160, en un inicio, 2:30 de la mañana, ¿no? Él la examina y la pelvis era buena. Y era un feto más o menos pues, de 4 kilos. Dijo, sí sale, la pelvis es buena. Entonces le da chance vaginal, 2:30 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana, la vuelve a reevaluar. La paciente estaba con 6 centímetros y la altura de presentación era -3 a esa hora, a las 2:30 de la mañana, ¿no? El cuello estaba incorporado un 90%, la altura de presentación -3, se estaba formando capo inicial, ¿no? Y dilatación 6 centímetros. En esas condiciones ingresas al deporte. Latidos al límite y dinámica muy buena. A las 6 de la mañana la reevalúa y la dinámica que era súper buena, ¿no? Súper buena era la dinámica. Los latidos, ya estaba haciendo taquicardia, 180, ya ese niño estaba en hipoxia. La altura de presentación, se había formado un capo sucedáneo que llegaba a ser, lo más probable es que hubiera pues cabalgamiento de suturas, ¿no? Pero como todo está desmatizado, pues no se puede diagnosticar bien, sobre todo cuando no tiene mucha experiencia. Entonces, ¿qué se debió hacer en ese momento? 6:30 de la mañana. La cabeza sigue en -3, llega a cero que el capo. La dinámica es muy buena,
pero sigue con 6 centímetros de dilatación, no ha progresado. Está haciendo dilatación estacionaria, con dinámica buena. Mira, dilatación estacionaria con dinámica mala, entonces es un parto prolongado, parto disfuncional. ¿Qué hace? Le administra oxitocina, le rompe la oxitocina, le da chance, y si no mejora, la opera, listo. Pero en este caso, la dinámica era muy buena, pero estaba haciendo dilatación estacionaria. Y había formación de capo. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo? Estaba diciendo que estaba haciendo un parto obstruido. Había algún tipo de incompatibilidad. O el feto era grande, o la pelvis era muy chica, o se había acomodado mal el niño, pero el residente no hizo bien el diagnóstico. ¿Cuál es su diagnóstico de él? Parto disfuncional, parto prolongado. Pero la dinámica está excelente. Bueno, se equivoca. ¿Qué hace? Le administra oxitocina. A pesar que la dinámica era buena, tú no necesitas administrar nada, porque oxitocina tú administras cuando la dinámica es mala, no cuando la dinámica es buena, no tiene sentido. Bueno, pero él le administra oxitocina, rompe membranas, la dilata digitalmente, la ayuda, o sea, y a las 7 de la mañana la paciente está completa. Altura de presentación cero, dice, pero con un capo tremendo de 3 centímetros. Seguían -3. Eso no era cero, pero bueno. Entonces, ¿qué hace? Procede a atender el expulsivo, 7 de la mañana. Ya está completo expulsivo esto acá. Le sigue pasando oxitocina, la cabeza no sale, el parto no progresa. Lógico, es un parto obstruido. En vez de subir a sala, ¿qué hace? Insiste en el parto vaginal. Se sube encima de la mesa y comienza a presionar hacia abajo el feto para sacarlo con una pseudo maniobra de Cristal. Forzándolo. Había anillo de Van, había acabamiento de sutura, había dilatación estacionaria, la dinámica era buena, los latidos cardíacos estaban alterados. Tiene que haberla operado. Dios mío, se cometió el error, ¿no? De poner oxitocina y completarla y querer sacarla a la fuerza por debajo. ¿Qué creen que pasó? La paciente se comenzó a quejar de dolor intenso y comenzó a sangrar, sangrado rojo, rutilante, rojo vivo, en cantidad. ¿Eso qué nos indicaba? Que el útero se había roto. Entonces agarró a la paciente y corrió a sala de operaciones. Un cuarto para las 8, 7:45. Y estaba esperando. Yo entraba de guardia. El médico asistente responsable de sala de parto estaba operando a otra paciente. Ni siquiera conocía ese caso, que no le habían avisado. Y estaba cansado el otro colega. Entonces, cuando yo lo veo así todo asustado, pálido, el residente, me dice, doctor, empezó a sangrar, que no sé qué. Y ya hay que entrar. Entré con otro colega. Entramos. ¿Sabe lo que encontramos? Primero abrimos y había en el abdomen una cantidad inmensa de sangre y líquido. Se ha combinado, ¿no? Había 3, 4 litros entre sangre y líquido amniótico. ¿Sí? Unos 3 litros por lo menos. Y entre las vísceras estaba el feto, muerto. Sacamos del feto, se había salido del útero y estaba entre las tripas, entre el intestino. De ahí sacamos el feto, ya muerto. La placenta ya estaba desprendida y el útero no solo estaba roto, había estallado. O sea, que había hecho un boquerón y había lesionado la vejiga. Esa era una ruptura compleja de útero. Una chica de 19 años. El feto salió pesando 4 kilos 350, casi 4 kilos 400. Un macrosómico en una primigesta de 19 años. ¿Pueden imaginar ustedes? Todo un drama, porque esa chica, para poder salvarle la vida, tuvimos que sacarle el útero. Si no, se moría. La cantidad de sangrado era impresionante. El útero no se podía suturar, había estallado.
No había bordes para suturar y sangraba de todos lados. Imposible, y la vejiga estaba abierta, lesionada. Y la única forma de salvarle la vida era haciéndole una histerectomía y reparar la vejiga. Y eso hicimos. Y fue algo terrible, ¿no? Que yo nunca voy a imaginar, porque eso fue, el diagnóstico fue un parto obstruido. ¿No? Y me duele a mí porque quien lo hizo es uno de mis alumnos. Y yo le dije, pero, uy, yo esta clase la dicto hace años. Yo, pero en mi clase no te he explicado lo que es el parto obstruido. No, doctor, yo no fui a esa clase, me dijo. O sea, casi lo agarro a patada. Aún así, aunque no he ido a mi clase, tienes que saber qué cosa es un parto obstruido, Dios mío. Es imposible. Entonces, esas son cosas que nunca se deben permitir, ¿no? En un hospital. Bueno, la paciente, gracias a Dios, evolucionó bien, evolucionó favorablemente, la vejiga, todo se solucionó, pero la secuela que quedó en ella, ¿no? Psicológica y la secuela sobre todo ya de no poder tener más hijos, porque ya no tenía útero. 19 años se murió su hijo y se quedó sin posibilidad de poder volver a gestar. Eso fue el drama de una mujer joven, ¿no? Entonces eso se los pongo yo a ustedes como anécdota, pero para que recuerden, o sea, qué es lo que no se debe hacer. Si ustedes están viendo que está con buena dinámica y la dilatación no se incrementa, el feto no desciende, y a usted le dieron 4 horas, sigue, los latidos están alterados, ya opérala, no esperes más. No insistan en el parto vaginal, porque las consecuencias pueden ser pues catastróficas, ¿no? Si eso pasaba, pues imagínense en un sitio alejado donde no hubiera sala de operaciones, la paciente se muere. Si no hubiera habido una sala, ¿no? Y por lo menos 2 médicos ginecobstetras para que puedan sacar el útero y corregir todas las desgracias que había dentro, la paciente se hubiera muerto. Gracias a Dios no pasó eso, pero sí se perjudicó a la paciente restándole la posibilidad de volver a gestar, ¿no? Una chica joven, si hubiera sido ya una señora con varios hijos, bueno, sacarle el útero no afecta, pero en una chica joven de 19 años, adolescente, que se le muera a su niño y encima ya no pueda tener más hijos, es un drama, pero inmenso, para ella y para su familia, ¿no? Bien, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, pues voy a bajar la lista, porque la vez pasada no bajé la lista de asistentes. 29 alumnos. Bien, si hubiera alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Bueno, si no hay preguntas, asumo que entendieron todo y algunos de repente no entendieron nada. Solo preguntas, pero revisen, ¿no? Revisen ustedes, no se queden con lo que se revisa en la clase teórica, sino el alumno tiene siempre que leer más. Y este caso del parto obstruido es bien importante. Quizás no lo van a encontrar en ningún libro, así como yo se los he explicado. Esta clase es producto pues, de mi experiencia y he tenido que leer en un montón de sitios. Ustedes leen distosia de la contracción en el Whelan, en el Schwartz y todo lo demás. Es un poco difícil comprenderlo. Yo lo he tratado de simplificar para que ustedes lo puedan entender bien. La importancia, sobre todo, de este tipo de distosia de la contracción. Recuerden que el parto obstruido no es consecuencia directa de la alteración de la contracción. La contracción se va a alterar más bien como consecuencia de un obstáculo a nivel del canal, ¿no? O la imposibilidad de que el feto pueda atravesar el canal. Como consecuencia de eso, se altera la dinámica. En los otros casos, tanto en el parto disfuncional como en el parto obstruido, la causa está en la dinámica, la causa está en la contracción uterina. Acá no. Acá se alteró la contracción como consecuencia de la imposibilidad de que el feto pueda atravesar el canal. Esa es la diferencia.
¿ya? Pero esos 3 casos son importantes. Y el más frecuente es el parto disfuncional, el parto prolongado. Que ya le dije, el 10% de los partos que tengo van a tener siempre por lo menos un parto. Si tienen 20 partos ahí en la maternidad, por lo menos 2 van a ser disfuncionales. Y van a tener que tomar todas las medidas para corregir la dinámica. Recuerden, en el parto disfuncional la dinámica es pobre, pues, con contracciones débiles, el parto se prolonga en el tiempo, el parto prolongado. En cambio, en el parto obstruido, la dinámica es buena, tiene buenas contracciones aquí, pero no dilata igual. Lógico, pues, no. Ahí existe otro tipo de problema, un obstáculo. En todos los casos del parto obstruido, tiene que ser cesárea, con feto vivo o muerto. En el parto disfuncional, ustedes dan tratamiento médico, con todas las medidas que le digan, y en la mayoría de los casos se corrige la dinámica y el niño nace normal. En la mayoría de los casos. En algunos casos raros, si ustedes ven que no mejora, lo operan para evitar cualquier problema. En el parto precipitado ahí no nos da tiempo para nada. Tenemos que correr todo para que no vaya a haber daño en el bebé o en la mamá. Puede haber desgarros y todo eso, traumatismo. Es un riesgo tremendo que puede pasar en cualquier momento y hay que estar atentos nada más, porque no nos sucede. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. En mi grupo de práctica ya nos vemos el miércoles a las Muchas 8. gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas Que tardes. tengan todos ustedes un buen día. Ya nos vemos hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Igualmente, Buen doctor. día para Muchas usted gracias. también. Muchas gracias, doctor. Sí, chao.